Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias 2022 del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, potenciando los servicios profesionales farmacéuticos en el sistema de salud. Hoy un tema interesantísimo, conociendo Cambis, cannabidiol farmacéutico. Nuestro disertante, ya lo vamos a presentar, es el doctor Matías de Prati, y nos va a acompañar con toda su sapiencia hoy para que aprendamos un poco más sobre esto. Les solicitamos que tengan los micrófonos y las cámaras apagados para una mejor transmisión, y las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la disertación las pueden ir escribiendo en el chat, así serán realizadas al disertante al final de la conferencia. Para los farmacéuticos, si quieren el certificado de asistencia, colocar en el chat nombre y apellido, matrícula, DNI y mail. Les informo que la próxima conferencia será el próximo 19 de abril sobre vacunación antigripal, antineumocóxica y COVID-19, nuevos lineamientos, de la doctora Ana Ceballos. Entonces, lo presento al doctor Matías de Prati, con el tema Conociendo Cambis, cannabidiol farmacéutico. Él es médico especialista en medicina familiar y ambulatoria del Ministerio de Salud de la Nación, magíster en e-learning por la Universidad Abierta de Cataluña, especialista universitario en medicina farmacéutica de la Universidad de Buenos Aires, director de Asuntos Médicos del Laboratorio ELEA, médico de planta en el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, dirigió proyectos educativos de gestión presencial y a distancia, ex director del curso de posgrado de discusiones clínicas en medicina familiar del campus virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires, es docente del curso superior de medicina familiar y ambulatoria del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y unas cuantas cosas más. Bienvenido, doctor Matías de Prati, es un honor tenerlo aquí en este Zoom del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Para arrancar, quería en primer lugar agradecer al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, representados en las personas de Georgina y de la gente que se dedica a capacitación, Isabel y Patricia. Sí, que realmente para mí es un honor estar con ustedes, la verdad que es un placer esta invitación, y es un gran gusto en lo que es lo personal y por supuesto haciéndolo colectivo a quien me toca representar hoy, que es al laboratorio ELEA, que es un laboratorio que tiene más de 80 años en la industria farmacéutica, que seguramente ustedes desde sus lugares de trabajo conocen a través de nuestras especialidades medicinales, suplementos, tanto de especialidades medicinales de venta libre como de ventas bajo receta, así que realmente es un gusto. Yo voy a empezar a compartir la pantalla. Georgina, si vos la ves bien, me avisás si se ve de forma correcta. Ahí se ve. Agradecemos por supuesto a Laboratorios ELEA por facilitarnos esta conferencia. Bien, ¿se ve bien ahí en formato presentación? Muy bien, así es. Excelente, excelente. Bueno, y por supuesto gracias a todos los que están del otro lado. Nosotros sabemos lo difícil que es conciliar todas las actividades personales, familiares, laborales, y por supuesto el descanso que a veces tenemos en el intermedio, después del mediodía. Así que agradecemos justamente a todos la posibilidad de asistir a esta charla, que es una visión nuestra, desde la Dirección de Asuntos Médicos del laboratorio. Sabemos que hay otras visiones, son todas válidas. El cannabis de uso farmacéutico se abrió paso a través del esfuerzo de mucha gente, de organizaciones no gubernamentales, de ONGs y de representantes de la comunidad, que como había necesidades insatisfechas para transitar diversos problemas de salud,
vieron en derivados del cannabis una posible respuesta terapéutica, así que nosotros entendemos que hay otras miradas y realmente los valoramos y reconocemos esas miradas. Así que, como les decía, para mí es un placer estar hoy con todos ustedes y quería ir pasando 5 puntos que tienen que ver con esta agenda que les muestro, que vamos a ir bastante rápido, así dejamos paso para las consultas, preguntas o comentarios que nos quieran hacer. Un poco es trazar una línea de tiempo rápida, historificando el uso de cannabis en medicina, para después contarles de qué se trata nuestra especialidad medicinal, cuáles son las indicaciones que tiene aprobada en su prospecto, en su información para prescribir, junto con datos generales del medicamento, y después al final me gustaría hacer algunas conclusiones y contarles de un proyecto que está ya casi a punto de dar a luz, que es un registro en el mundo real, como una especie de fase 4, con aspectos desde el punto de vista de la farmacovigilancia y de la efectividad, cosa que a nosotros como productores de la tecnología somos los más interesados en saber y conocer qué es lo que le sucede a los pacientes que finalmente utilizan nuestros medicamentos. Entonces, para arrancar, contarles un poco la línea de tiempo que tiene que ver con el cannabis, y realmente el uso del cannabis con fines medicinales se remonta al origen de la humanidad. Hay reportes de más del año 4000 a.C., sobre todo en la medicina tradicional china, donde en ese momento el cannabis y sus derivados podrían utilizarse para dirimir aspectos vinculados al dolor. Pero ya en el siglo pasado y en el anterior, en el siglo XIX, en epilepsia, se había identificado un potencial efecto de unos derivados de la planta de cannabis, en este caso cannabis sativa indica, para controlar las crisis, y esto tuvo su preponderancia cerca de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde dos derivados de la planta del cannabis es una biofábrica impresionante, que se le conocen un montón de componentes, uno de ellos son los fitocannabinoides, y alrededor del año 1940, 39, se sintetizan y se aíslan el CBD, que es uno de los fitocannabinoides, o cannabidiol, y uno de los más conocidos, THC, tetrahidrocannabinol, que es el fitocannabinoide con acción psicoactiva. Ya en el año 1940 se conocieron, se aislaron y se sintetizaron. Pero el gran auge que tuvo el cannabis y sus derivados fue más o menos cerca de los años 90, que cuando el doctor Mechulán reconoció e identificó que había un sistema por donde actuaban estos cannabis, que es el sistema endocannabinoide, y que a mí me parece que es sumamente importante, porque esto le dio otro impulso al cannabis utilizado como una herramienta desde el punto de vista de la terapéutica, y ahora voy a volver a eso. Las plantas las plantas de cannabis, que decía son una biofábrica realmente impresionante, hay 3 variedades, y nosotros la que más vamos a puntualizar es a la variante cannabis sativa sativa, que hoy se le conocen 554 compuestos, de los cuales 113 son fitocannabinoides, y nosotros nos estamos dedicando solamente a uno, que son el que está mayormente descrito y es en el que goza la mayor cantidad a su vez de evidencia en el uso clínico. Además de estos, tiene gran cantidad de flavonoides, más de 120 terpenos. Realmente la planta es una biofábrica muy, muy importante. Yo le decía, ¿por qué? Si tenemos más de 100 fitocannabinoides, nosotros nos dedicamos al estudio de solamente un par. Realmente hay varios más que están siendo investigados en todo lo que es el experimento, que en medicina son los estudios clínicos randomizados y controlados, pero estos dos, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, son los que más gozan de evidencia clínica. ¿Por qué? Porque se describe un mecanismo de acción y porque se le han descrito potenciales beneficios, sobre todo al cannabidiol, que es el fitocannabinoide que nosotros utilizamos para la especialidad medicinal cannabis.
Y yo les comentaba recién que esto había tenido un gran impulso cuando se identificó un sistema por donde actuaban este tipo de sustancias, que es un sistema propio del ser humano, que es el sistema endocannabinoide. Esto imagínense que cuando se describe toda una serie de vías, de sistemas, de receptores, de transmisores propios, que son los endocannabinoides, fabricados por el propio cuerpo, realmente revolucionó lo que se venía conociendo sobre el cannabis y el uso potencial en medicina, y sobre todo cuando se describe cómo funciona este sistema. Para los que en algún momento recuerdan de la universidad o en algún momento en el posgrado, se describieron las maneras que tienen nuestras neuronas de comunicarse unas con otras, siempre nosotros lo que estudiamos y lo que vimos que es anterógrada, es decir, la neurona que está arriba, que se llama neurona presináptica, se comunica con la neurona que está ilustrada abajo, que es la neurona posináptica. Le manda una información, que es lo que se ve en la parte inferior de esa imagen, para que la neurona posináptica responda de alguna manera. El sistema endocannabinoide es un sistema completamente diferente porque es un sistema retrógrado. Es el sistema en el cual la neurona posináptica, que es la que recibe el estímulo, se va a comunicar con la neurona presináptica para decirle no quiero que me estimules más. Entonces, en definitiva, y haciendo una síntesis de qué es este sistema cannabinoide, es un sistema de la homeostasis. Regula el equilibrio que hay en varias de estas comunicaciones entre neuronas y entre diferentes vías que contactan y que son vasos comunicantes de diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Es decir, que el sistema endocannabinoide es un sistema de la homeostasis. Lo que lleva es al equilibrio. Justamente en condiciones patológicas donde se rompe el equilibrio, justamente estimular el sistema endocannabinoide ayudaría porque en muchas de las indicaciones todavía es potencial, a justamente recuperarlo. Y como si todo sistema, están involucrados una gran cantidad de vías de comunicación, de receptores, por donde justamente hacen su efecto biológico, y de sustancias. Tenemos los endocannabinoides con la anandamida, que es uno de los más conocidos, son cannabinoides que el mismo cuerpo de todos nosotros fabrica para generar este equilibrio, esta homeostasis. Tenemos por el otro lado los cannabinoides sintéticos, es decir, lo que hace la industria para simular la acción de los endocannabinoides. Hay aprobados un par, no en Argentina, sino en países, en otros países, en Estados Unidos, países que llamamos de alta vigilancia sanitaria. En Argentina todavía no contamos con cannabinoides sintéticos. Y la parte de medio son los fitocannabinoides, lo que está ilustrado ahí junto con la planta, que es este tipo de compuestos que fabrica, sobre todo las partes aéreas de la planta de cannabis sativa, y que tiene un potencial enorme desde el punto de vista del uso terapéutico en salud humana. Y ahora vamos a hablar un poquitito de nuestra especialidad medicinal. Y acá hay un tema muy importante que tiene que ver con el conocer las necesidades insatisfechas que hay en salud, en el manejo de enfermedades. Ya que cuando tenemos necesidades poco satisfechas por los tratamientos en la actualidad, cuando uno está evaluando una determinada condición, justamente el manejo de esas condiciones van a demandar alternativas terapéuticas novedosas, innovadoras. Y es ahí como surge un poco esto, y surge por la presión social. Lo que están viendo ahora es a una chica que se llama Charlotte Fitchy, que quizás es el elemento fundamental de lo que hoy conocemos como derivados del cannabis de uso farmacéutico. Esta chica tenía un síndrome epileptiforme, con un impacto en el neurodesarrollo fenomenal, con crisis que eran resistentes a todos los fármacos usualmente utilizados en estas condiciones, y en un momento los padres, ya desahuciados desde el punto de vista de las opciones terapéuticas en la medicina convencional, empiezan a explorar esta vía del uso de derivados del cannabis,
y encuentran un aceite de producción, en ese caso artesanal en Estados Unidos, que después por supuesto se profesionalizó, que es el Charlotte Web, que viene, justamente quizás algunos lo conocen, que a veces se importa en Argentina. Este aceite viene justamente de todo ese tránsito de la enfermedad, y una chica que tenía casi 100 crisis por día. Imagínense lo que es estar junto a un ser querido, y sobre todo un niño que tenía más de 100 crisis epilépticas por síndrome de Dravet por día, a prácticamente no tener ninguna. Y esto claramente revolucionó y llevó adelante un montón de estudios complementarios y de estudios con fines de investigación para entender un poco mejor el fenómeno. Y esta es una de las pocas ejemplos donde un desarrollo de un medicamento viene de la base de la pirámide y no del vértice, como habitualmente sucede en la industria farmacéutica. Pero ¿qué sucedió? Como esto fue popularizado y muy empujado por comunidades de pacientes que no tenían necesidades, que no estaban satisfechas sus necesidades en el tránsito de la salud, nos encontramos con una gran heterogeneidad de opciones. No solamente en Argentina, en todo el mundo esto sucedió. ¿Por qué? Porque tenemos gotas, tenemos soluciones orales, hay aceites, hay resinas, hay productos para vaporizar, para fumar, cápsulas, y nosotros sabemos y tenemos muy claro que cuando más heterogeneidad hay en los productos para dirimir enfermedades, peor es la calidad. Justamente algo que está vinculado a la calidad es ser homogéneo y ser consistente. La heterogeneidad, la poca consistencia, la poca robustez hace que sea la atención de peor calidad. Y esto en general en todo lo que hacemos. Mientras más heterogéneo es, peor es la calidad. Y ante esta necesidad insatisfecha, la industria farmacéutica tuvo una respuesta. En primer lugar, la primera aprobación con un medicamento que se llama Epidiolex fue en FDA, al año siguiente en la EMA, y Cambis es un desarrollo hecho a imagen y semejanza de Epidiolex, es decir, es un medicamento, es una especie medicinal que tiene 100 miligramos de cannabidiol de CBD por mililitro de la solución oral. Y es acá que para mí es muy importante repasar siempre de qué se trata y de qué va una especie medicinal, entendiendo que dice nuestra autoridad regulatoria. Nuestra autoridad regulatoria define de esta manera una especialidad medicinal. Y yo quiero hacer hincapié en lo que está señalado en rojo. Una especialidad medicinal es aquel medicamento que tiene una composición cuantitativa definida, que es declarada en su registro y en su certificado y es verificable, con una forma farmacéutica estable, es decir, que tiene que haber estudios y datos de estabilidad y que tiene que tener una acción terapéutica que sea comprobable. La forma de comprobar una acción terapéutica, en nuestro caso, siempre es el experimento, y el experimento en medicina es el estudio clínico. Y obviamente registrado, valga la redundancia, en el registro de especialidades medicinales, y por supuesto tener trazabilidad, es decir, un sistema que ustedes lo conocen bien, de seguimiento y rastreo, desde que un medicamento sale desde el laboratorio hasta que llega y se dispensa al paciente. Por supuesto que para llegar a tener una especialidad medicinal hay que atravesar varias fases de la investigación. Desde la fase preclínica que se hace en la mesada, que ustedes conocen también muy bien, hasta los ensayos clínicos de fase 1, que lo que miran en pocos pacientes es su seguridad, y en el ensayo clínico de fase 2, los ensayos pivotales, donde uno, además de ver la seguridad, está mirando un poco más de la eficacia y buscar la dosis. Eso se corrobora, tanto eficacia y seguridad en el fase 3, y posteriormente en los fase 4 se ven los efectos de largo plazo, y sobre todo son estudios de efectividad y de seguridad. Por lo cual, para llegar a ser una especialidad medicinal, un producto tiene que atravesar todas esas etapas de la investigación. Y una vez que llega a ser una especialidad medicinal, tiene que tener en cuenta varias cosas, que también ustedes por su formación conocen bien, que está vinculado a procesos de la calidad, lo que hoy se llama buenas prácticas de manufactura, donde intervienen un montón de actores.
y que hace que un medicamento sea reproducible, sea consistente, sea homogéneo, sea sólido, sea robusto. Pero yo me quiero concentrar, por lo que hablaba anteriormente sobre la heterogeneidad, sobre esto, materias primas. Justamente hay tanta diversidad, resinas, biomasa, flores, aceites, cristales, que es muy importante contar con materias primas que cumplan con un proceso industrial que sea eficiente y que sea robusto. Justamente, nuestro ingrediente farmacéutico activo, que es el CBD en cristales, pasa por una serie de secuencias y de procesos vinculados a las buenas prácticas también de manufactura, buenas prácticas del laboratorio para poder tener después una especialidad medicinal que justamente sea homogénea, sea sólida, sea consistente, y por supuesto que además del capital humano que tienen las empresas, hay un capital desde el punto de vista del equipamiento muy consistente para justamente poder cumplir con estas buenas prácticas. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a un certificado de calidad que tiene ciertas especificaciones y que uno las tiene que cumplir, por lo cual un medicamento, una de las situaciones más importantes que tiene es que, además de ser reproducible, sea robusto, sea consistente y que tenga lo que dice que tiene que tener. Por lo cual nosotros cada vez que ingresa nuestra materia prima, nuestro ingrediente farmacéutico activo, y en diferentes partes del proceso hasta el producto terminado, se evalúan lo que tiene que tener, que justamente CBD en un porcentaje alto, más del 99%, y que también sepamos qué no tiene que tener, porque no tiene que tener THC, no tiene que tener otros cannabinoides que no nos sirven, y por supuesto tiene análisis de metales pesados, aflatoxinas, hongos, microorganismos, ensayos microbiológicos que son muy consistentes para realmente tener un producto que agregue valor a la práctica del médico y por supuesto a la calidad de vida de los pacientes. Y en este punto, yo creo que hay una gran línea divisora de aguas entre las que están los medicamentos, las especialidades medicinales, que hoy en Argentina solamente contamos con las que contienen este fitocannabinoide que es el CBD. En otros lugares hay otros tipos de medicamentos, están los que hablamos de las drogas que simulan ser un cannabinoide, estos cannabinoides sintéticos, y también existen un fitocannabinoide que guarda una proporción bastante equivalente entre THC y CBD, que se llama Sativex, que cumple un papel sobre todo en algunas enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Pero del otro lado de la línea divisoria de aguas, y yo acá quiero extraer las fórmulas magistrales, porque en Argentina, como no se puede proveer, la farmacia no está trabajando en esto, pero hay un montón de preparados artesanales que claramente no cumplen con ninguna norma de buena práctica, que está fuera de toda regulación, y que por supuesto esto va en detrimento de la calidad en la atención de los pacientes. ¿Y cuál es la indicación más importante que tiene este nuevo fármaco? La indicación que tiene aprobada en su prospecto es en el tratamiento de crisis farmacoresistentes, en el tratamiento de la epilepsia, sobre todo de algunos síndromes que cursan con estas crisis y que en general tienen altísimo impacto en población infantil. Pero fíjense lo interesante, y yo acá no quiero ahondar y no voy a profundizar en esto, pero justamente el CBD tiene un efecto que va más allá del sistema endocannabinoide habitualmente conocido con los receptores CB1 y CB2, sino que se le han descrito un mecanismo de acción diferente. En este caso lo que hace básicamente es disminuir el calcio intracelular en la neurona presináptica para disminuir la liberación de neurotransmisores, y por otro lado aumenta la adenosina extracelular, que es un muy buen antiepiléptico endógeno, la adenosina, cuando está fuera del espacio sináptico. Justamente con estos dos mecanismos de la disminución del calcio intracelular y el aumento de la adenosina extracelular por interactuar con receptores distintos al CB1 y al CB2, van a disminuir la excitación de la neurotransmisión y van a justamente a trabajar con
una potenciación de la actividad antiepiléptica, es decir, disminuyen la actividad epileptiforme en esa neurona posináptica. Este es el mecanismo de acción que está descrito y que se conoce para el cannabidiol. ¿Y a dónde le decía que estaba indicado, básicamente? O al menos en el prospecto. En dos síndromes, fíjense que son dos síndromes que afectan a la pediatría. El síndrome de Dravet lo hace en chicos a partir del primer año de vida, en chicos realmente muy chiquititos. El Lennox-Gastaut son niños un poco más grandes, pero los dos tienen cosas en común. En primer lugar, el fuerte impacto del neurodesarrollo, el deterioro cognitivo realmente muy severo, y por otro lado las crisis fármaco-resistentes, es decir, que son crisis que después de haber pasado por 2 o más medicamentos antiepilépticos, la persona sigue teniendo crisis y no logra ni siquiera un control mayor al 50% de las crisis epilépticas. ¿Y qué sucedió con esta molécula? Se llevó adelante un programa de desarrollo clínico, que fueron en principio 4 estudios clínicos, 2 para el síndrome de Lennox-Gastaut, 2 para el síndrome de Dravet, y después un estudio de extensión a largo plazo, que es un fase 4, que es el estudio que validó el uso de este medicamento a largo plazo. No me quiero detener en esto, pero por ejemplo, lo que sí quiero contarles es que cuando uno relaciona el uso de cannabidiol en diferentes dosis, una dosis intermedia como puede ser 10 miligramos kilogramos día, o una dosis más alta como 20 miligramos kilogramos día, hay una disminución realmente significativa en la frecuencia de las crisis, prácticamente a un 50%. ¿Sí? Y esto, en Lennox-Gastaut, tiene una eficacia un poquitito menor, pero llega a tener tasas de disminución en la frecuencia de crisis cercanas al 40%, que esto obviamente para todas las pruebas que se hicieron es significativo versus la adición de placebo en el tratamiento concomitante que se hacía en estos pacientes. Cuando se analizó a largo plazo, suele haber, y sobre todo en epilepsia se suele ver, que los medicamentos cuando se utilizan largo tiempo, empiezan a entrar en una meseta y después posteriormente una disminución de su eficacia. Y lo que se vio acá, en un estudio de extensión, un estudio de fase 4, es que tanto en el síndrome de Dravet como en el Lennox-Gastaut, el efecto que se veía en el primer momento de utilizar este medicamento se mantenía en el tiempo, y es más, hasta había una pequeña tendencia a mejorar los estándares desde el punto de vista de la disminución en la frecuencia de las crisis, por lo cual se documenta que el tratamiento de largo plazo sigue siendo efectivo. Y una de las cuestiones más importantes que se ven en todos los estudios clínicos donde el CBD se usa como tratamiento es el impacto en la calidad de vida, en este caso validada o valorada por una escala de impresión clínica global, es decir, cómo se veía a los pacientes, cómo lo ven sus padres o cómo lo ven los médicos, y en general en más del 80% de los pacientes hay una franca mejoría en la impresión clínica global, y esto se ve de la misma manera en ambos síndromes. Desde el punto de vista de la seguridad también está bastante caracterizada. La seguridad de este medicamento está realmente muy bien establecida. Uno de los principales secundarismos o efectos indeseables que tiene es la somnolencia, sobre todo en las mayores dosis. Lo siguen la reducción del apetito y después trastornos gastrointestinales como diarrea y vómitos. Hay un porcentaje de pacientes que llega a un poquito más del 10%, donde hay elevación de transaminasas, por lo cual es de buena práctica que cuando un paciente inicia el tratamiento con este medicamento, que se vayan dosando las enzimas hepáticas con un hepatograma normal de forma periódica en el tiempo. Pero por otro lado, a medida que avanza la investigación, al CBD se le describen un montón de mecanismos de acción que están todos ilustrados en ese gran círculo, donde se ve en su periferia los efectos terapéuticos y el mecanismo de acción que está vinculado a ese efecto terapéutico, por lo cual además del efecto anticonvulsivante, se le describe un efecto ansiolítico, antidepresivo, antipsicótico, algo completamente contraintuitivo cuando se pensaba que el cannabis
en realidad no se piensa, se conoce que el cannabis en general cuando se utiliza en forma recreativa, y sobre todo en algunas personas que tienen predisposición, podría llegar a desencadenar o estimular un brote psicótico con una excitación psicomotriz. Se sabe que el CBD aislado tiene un efecto contrario, un efecto antipsicótico, anticrisis, y por otro lado también efectos antiinflamatorios y analgésicos, muy bien descritos. Por lo cual tenemos un mundo con esto. Y si uno mira un poco qué sucede con la investigación, y solamente colocando como término de búsqueda, en la base de datos de estudios clínicos más importante que hay del NIH, que es del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se encuentran 381 estudios con CBD para diversas indicaciones, en las cuales no solamente es epilepsia, sino también es dolor, fibromialgia, Parkinson, autismo, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, insomnio, depresión, una gran cantidad de indicaciones potenciales y de usos potenciales que hoy están en vías de aplicarle justamente el experimento en medicina, que es el ensayo clínico randomizado y controlado. Y cuando uno mira el PubMed, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina, o la biblioteca más importante, solamente con el término cannabidiol aparecen más de 4.600 citas, reportes, trabajos y descripciones sobre esta molécula, por lo cual estamos ante realmente un mundo de cantidad de estudios que se están desarrollando y de trabajos que ya están en revistas indexadas y que están disponibles a través del PubMed. Bien, en cuanto a datos generales del medicamento, hoy lo que dice el prospecto, aprobado en Argentina, es que está indicado para el tratamiento de las crisis asociadas a estos dos síndromes epilépticos que cursan con eventos que son farmacoresistentes en general a partir de los 2 años. Y en FDA hace muy poquitito se aprobó además otra enfermedad poco frecuente, que es el complejo de esclerosis tuberosa, que también cursa con crisis farmacoresistentes, y para todas las indicaciones a partir del año de vida. Por supuesto que al ser una especialidad medicinal tiene una posología, y acá quiero hacer un paréntesis, porque todos los cannabis que están dando vueltas por los canales informales de venta, por el boca a boca, por un número en el WhatsApp, o porque alguien lo recomendó, en general no tienen dosis. No hay una dosis. O sea, la dosis se estima, no hay ninguna base científica para utilizar una dosis, porque ni siquiera se sabe qué concentración tiene, por lo cual una de las ventajas claras de tener una especialidad medicinal es que sabemos cuál es la dosis, sabemos con qué se inicia, hasta dónde se llega, cuál es la dosis máxima, hasta para decidir, bueno, no es por acá, porque también suele suceder que los medicamentos no son 100% efectivos, no son 100% seguros, y hay algunos pacientes que no logran controlar sus crisis y necesitan ir por otras herramientas terapéuticas. Por lo cual, y estamos bien cumpliendo los tiempos, yo creo que, estoy convencido de que tener un cannabidiol de calidad farmacéutica tiene el balance perfecto entre el máximo beneficio terapéutico que se puede ofrecer a la comunidad médica y por supuesto a los pacientes que lo necesitan, minimizando a su vez el efecto potencial de tener eventos que no son deseables o eventos adversos. Y por supuesto la certidumbre, que sabemos que cada vez que uno dispensa una unidad de este medicamento, tiene 100 miligramos de CBD por mililitro de producto, cuando en toda la masa crítica de otros preparados no sabemos cómo y cuánto le estamos dando. Y acá es interesante, en esto que hablábamos de la mayor heterogeneidad, peor es la calidad, hay un trabajo que fue divulgado en plena pandemia, a mitad del año 2020, en un evento que se hizo de la Academia Norteamericana de Neurología a distancia. Los investigadores lo que hicieron fue comparar a niños y adolescentes tratados con cannabidiol farmacéutico, en este caso Epidiolex, que justamente Cambis está desarrollado a su imagen y semejanza, versus los que habían utilizado CBD artesanal. ¿Y qué encontraron estos investigadores?
En primer lugar, encontraron que los que utilizaron CBD farmacéutico tenían 4 veces más niveles en sangre de CBD que los que utilizaban el preparado artesanal. Cuando fueron a buscar la efectividad, se encontraron que con el CBD farmacéutico había una disminución de la crisis de aproximadamente el 40%, que está más o menos en sintonía con lo que muestran los estudios clínicos. En cambio, la cohorte de pacientes que había utilizado CBD artesanal tuvo un incremento casi del 70% de las crisis. Y por supuesto, como había una cohorte que había tomado un medicamento, los otros habían ingerido CBD artesanal, todos los que informaron eventos indeseables habían consumido el preparado farmacéutico, es decir, el medicamento. Y cuando miramos qué sucede en otras latitudes, sobre todo en otras latitudes que tienen otro desarrollo en cuanto a productos relacionados a derivados del cannabis, fíjense este trabajo que salió en una revista muy importante de epilepsia no hace mucho tiempo, donde ellos analizaron la variabilidad de los aceites artesanales con CBD. ¿Y qué analizaban? Diferentes estados y también analizaban los diferentes aceites de un mismo estado. Por lo cual, comprar un CBD en Arizona es completamente diferente a California, lo mismo en Colorado o en Nueva Jersey o en Washington. Lo que van a ver en la columna siguiente del estado es la concentración que tienen de CBD y a su vez, comprar un aceite en Arizona puede tener 8 miligramos de CBD por mililitro, 33 miligramos por mililitro. Esto realmente en medicina es poco aceptable, que uno tenga tanta variabilidad, no solamente entre estados o entre provincias, si uno lo asemeja en el caso de Argentina y en un mismo estado, en una misma jurisdicción, los aceites son completamente heterogéneos desde el punto de vista de su concentración. Y acá es importante detenerse por dos cosas. Este es un trabajo que se publicó hace poquito, 2019, y señalo ahí, a la izquierda, primero la revista, que es una publicación importante, es una de las revistas de mayor factor impacto en epilepsia. Y por otro lado, ¿quiénes fueron los que suscribieron esta guía? Todos los que se ven ahí dentro de ese anillo más grueso son personas que forman parte de un comité de expertos internacionales en cannabinoides, por lo cual son gente que conoce mucho, y textualmente ellos dicen que, por un lado, hay una falta de percepción de seguridad en estos aceites que tienen cannabinoides artesanales, ya que en algunos estados realmente hay tanta variedad, sprays, gotas, frascos, cápsulas, solución oral, para vaporizar, hay tanta variedad y es tan fácil el acceso, con la falsa percepción de que son productos naturales y que pueden ser por eso más seguros, que ellos dicen, es por esto que estos productos son tan populares. Pero acá también hacen referencia a un doble estándar, que a mí me parece que es algo altamente relevante. ¿Por qué? Porque este tipo de productos no tienen controles analíticos obligatorios, los consumidores no tienen ningún tipo de garantía sobre qué composición tiene y cuál es la calidad, y tampoco protección legal en el caso de que haya una falta de eficacia, que haya una exposición inadecuada, que haya un evento indeseable. No están sujetos a ninguna prueba obligatoria, no tienen ningún marco regulatorio ni marco legal, y tampoco no hay nadie que dirima efectos sobre lo que hablamos antes, dosificación, estabilidad, ni siquiera el envase. Y ellos dicen, por el contrario, el CBD de calidad farmacéutica está estandarizado, la variabilidad suele ser mínima y está dentro de un rango que se conoce y que se tiene que cumplir, y por eso se asegura la eficacia y el perfil de seguridad. Y justamente la Mayo Clinic, la Clínica Mayo, hace un tiempo, con todo esto, porque la heterogeneidad no es solamente de Argentina, es del mundo, sacó una publicación bastante linda que ayudaba a los médicos a elegir un aceite de cáñamo con cannabidiol para indicar a los pacientes, y hablaban de eso que se ve a la derecha, que es el checklist, como una lista de chequeo en el cual deberían pedir que cumpla con buenas prácticas de manufactura,
que estén certificados, que tengan alguna certificación de algún organismo importante, que tengan un programa para reportar eventos adversos, y si no son una industria farma, que tengan un programa independiente, por lo cual ya esto empieza a tomar otro color a nivel internacional. Y también es importante, seguramente ustedes lo conocen porque fue hecho por colegas, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario hace un tiempo hizo un registro sobre los aceites de cannabis y de sus derivados que se utilizaban en la Argentina, aceites artesanales, y como verán en diferentes campañas donde fueron a buscar aceites, prácticamente la gran mayoría tenían concentraciones que van por debajo de 1 miligramo por mililitro de CBD, cuando sabemos que el medicamento tiene 100 miligramos por mililitro de CBD. Y había algunos aceites que se vendían de forma, obviamente, manufacturados de manera artesanal, que tenían concentraciones por debajo de 1 miligramo, por lo cual claramente era un análisis que estaba hablando de una adulteración. Justamente tenían valores muy cercanos al límite de detección del método, del HPLC. En el 2019 también hicieron un trabajo bastante similar, con resultados muy parecidos. Prácticamente la gran mayoría de los aceites con CBD tenían proporciones de este fitocannabinoide que estaban muy por debajo de lo que se necesita en medicina, y ellos después también analizaron, por descripción de los pacientes que donaban los aceites o que los acercaban voluntariamente en los diferentes momentos que los estudiaron, y en más del 60% la gente utilizaba estos aceites para tratar el dolor, en un 8% la segunda muy lejos fue la epilepsia, y atrás se le seguían algunos desórdenes de la salud mental, como el autismo, el insomnio, el Parkinson, en este caso como enfermedad neurodegenerativa, la depresión, etc. Y esto es algo que nosotros vimos hace muy poquito tiempo, es un trabajo que hicieron colegas de ustedes de la Universidad Nacional de La Plata, que fue analizar los productos que se utilizaban con propósitos médicos en Argentina, para analizar los tipos de cannabinoides utilizados y cuál era la proporción que esto tenía. Si ustedes ven arriba, ellos analizaron partes aéreas como la biomasa del cannabis, también analizaron resinas y analizaron aceites, que es lo que está ahí señalado. Prácticamente la media de concentración de cannabinoides en general, no solamente CBD, sino todos los cannabinoides, eran 5 que se analizaron en esta muestra, tenían 8.4 miligramos por mililitro, de todos los cannabinoides, ni siquiera CBD. Cuando miraban las diferentes concentraciones de cannabinoides, la mayoría, 60%, tenía entre 1 y 10 miligramos por mililitro. El 20% tenía entre 0.1 y 1 miligramo por mililitro. Y solamente el 1% tenía 100 o más miligramos por mililitro. Era realmente una proporción muy inferior. Y acá no me quiero extender, pero ellos analizaron dividieron a los aceites de 3 maneras. Los aceites que llamaron general eran los que les daban algunos consumidores, algunos proveedores de autocultivo y algunas organizaciones que se dedicaban al cultivo solidario. Se los llamaron aceites generales, que eran 220 muestras. Analizaron también aceites que utiliza el ROFO, que es un hospital oncológico, el Servicio de Cuidados Paliativos utilizaba también para sus pacientes aceites de cannabis, y lo que se llama ACUFALP eran unos aceites que proveía una asociación civil de La Plata que se dedicaba a el desarrollo de este tipo de aceites. Y fíjense lo que se ve ahí de los cannabinoides totales, no solamente CBD. Y a mí me llamó mucho la atención que en el Hospital ROF, un hospital escuela desde el punto de vista de la oncología, la mediana de concentración de cannabinoides, de todos los cannabinoides, fue 3.2 miligramos por mililitro de aceite.
Los generales tenían 11.1 miligramos por mililitro de aceite, y los de esta asociación civil eran los que más tenían, llevaba 42 miligramos por mililitro de aceite de todos los cannabinoides. Pero cuando se veía qué pasaba con el CBD, en el 20% de los aceites estudiados ni siquiera tenía detección, el HPLC no los captaba. Por lo cual, ya para ir terminando, nosotros estamos convencidos que tener una especialidad medicinal le agrega valor a quien lo dispensa, le agrega valor a quien lo prescribe y por supuesto que le agrega valor a quien lo necesita consumir. Por todo lo que fuimos, o lo que fui comentando, que está relacionado a cuál es la materia prima que se utiliza, qué test se le hacen tanto a la materia prima, al ingrediente farmacéutico activo cuando ingresa, y en todos y cada uno de los procesos productivos, hasta tener una especialidad medicinal que pueda ser comercializable. Por supuesto, la estabilidad, que garantiza la calidad del medicamento durante toda esa vida útil que tiene, y lo que uno lo somete, que es al test de simulación de uso, que es qué le sucede al CBD que está dentro de una formulación líquida cuando uno abre y cierra la tapa 2 veces por día, porque se utilizan 2 veces por día en general, durante X cantidad de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Se degrada, no se degrada? ¿Hay sustancias relacionadas, no? Y nosotros hoy tenemos un test de simulación a 90 días, y donde hemos documentado que realmente el medicamento, desde el día 0 al día 90, abriéndolo 2 veces por día al frasco y utilizando una jeringa para dosificarlo, no pierde calidad el principio activo. Por otro lado, no contiene azúcares, tiene un sabor agradable, sobre todo porque está destinado a chicos, que facilita que pueda tomarse y que haya adherencia, y un envase especialmente diseñado para que se pueda dosificar correctamente y que sea a prueba de niños. Y me quiero detener acá, no contiene azúcares, porque ¿qué es lo que sucedió? Nosotros a medida que fuimos avanzando, esto tiene muy poquitito, se lanzó en diciembre del año pasado, empezaron a haber algunos ruidos con la sucralosa. La sucralosa es un endulzante que tiene Cambis, que también tiene el medicamento de referencia, que tiene Pidiolex, aprobado en FDA y en la EMA, y nos decían, bueno, ¿qué sucede con la sucralosa y la dieta cetogénica, que habitualmente se utiliza en pacientes con estas crisis farmacoresistentes? Y nuestra respuesta es que no sucede nada. ¿Por qué? Porque la sucralosa es un endulzante sintético, que no tiene carbohidratos, que no es calórico, que no es la glucemia, y que casi ni se absorbe, solamente se absorbe el 2%. Y justamente, cuando uno analiza todas las guías de práctica de dieta cetogénica, de qué cosas sí, qué cosas no, uno de los pocos endulzantes que está validado para ser utilizado en los pacientes que cumplen dieta cetogénica es la sucralosa. Por lo cual, acá no hay ningún inconveniente, y justamente lo que también le comentábamos a algunos colegas y a algunos personal de farmacia, es que el medicamento aprobado por las agencias más robustas de alta vigilancia sanitaria, y sobre el cual se hicieron los estudios pivotales que fueron los que llevaron adelante la indicación y la aprobación final, contiene también sucralosa en sus excipientes. Y yo les comentaba al principio que Cambis es un medicamento desarrollado a imagen y semejanza de Pidiolex. Y ahí está en la descripción de los excipientes la sucralosa. Y después nos decían, pero ¿qué pasa con el alcohol? Porque tiene como excipientes alcohol. ¿Qué sucede en la indicación de los chicos? Y lo mismo, no sucede nada, porque la proporción que tiene de alcohol es de 7.9 partes por volumen, es una cantidad que está documentada que su significancia clínica en el uso pediátrico es nula. El alcohol etílico se utiliza habitualmente como excipiente en formulaciones líquidas, tanto para medicamentos destinados a la pediatría como también en los adultos, y además hay varios medicamentos de uso frecuente. Hay un paracetamol muy conocido que se utiliza para cuadros febriles y para analgésicos en lactantes y en niños, que tienen un poquitito más, 8% de partes por volumen, y también volvíamos a la referencia. El medicamento aprobado por agencias de alta vigilancia sanitaria contiene alcohol en la misma proporción que el nuestro, porque, como les decía, es a imagen y semejanza. No solamente del ingrediente farmacéutico activo, sino también de la fórmula completa. Y ya prometo que esto es lo último, que tiene que ver con algo no menor, que es el acceso. Y ahí se ve la manta corta. Argentina tiene una manta corta,
porque los recursos en salud no son infinitos, son justamente muy finitos. Por lo cual, lo que se deja de lo que se pone para financiar una tecnología, se deja de financiar otra. Y nosotros, como industria farmacéutica, tenemos que tener un fuerte compromiso en el acceso, en hacer sustentable el sistema de salud, porque la verdad que si uno presiona con precios muy altos, el sistema de salud en algún momento va a quebrar, y ya es un sistema de salud que está extremadamente exigido, y además colabora con la continuidad del cuidado. No sirve de nada tener pacientes en tratamiento en el cual un mes se le financia un medicamento, al otro mes no lo tiene, o tarda la cobertura en poder proveérselo, y esto es inaceptable en nuestro sistema, es inaceptable desde el punto de vista humano, es inaceptable desde el punto de vista médico, por lo cual nosotros, cuando desarrollamos este medicamento, lo tuvimos siempre en cuenta el acceso, la sustentabilidad del sistema de salud y, por supuesto, la continuidad del cuidado de los pacientes. Por último, les contaba que estamos ya en la fase final, en la parte de validación interna, de un registro de pacientes, un registro de farmacovigilancia, que no solamente queremos ver el perfil de seguridad de nuestro medicamento, que si bien está bien caracterizado, queremos tener nuestra experiencia, sino también está vinculado a aspectos de la efectividad, o sea que se habla de efectividad cuando es en condiciones del uso en el mundo real, así que estamos muy entusiasmados con esto y seguramente le enviaremos al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba un comentario de cuando esto se inicie para que estén al tanto. Por último, el día de ayer, el Ministerio de Salud de la Nación sacó la resolución 781, que es la creación de una nueva categoría que se llama productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso en la medicina humana. Es algo que seguramente algunos de ustedes lo vio porque se dio a conocer el día de ayer. Es algo que todavía no sabemos cuál es el alcance, porque crearía aparentemente un doble estándar de la aprobación, es decir, el decreto 150 con las especialidades medicinales y esta resolución nueva con una categoría distinta de productos, que en primer lugar van a ser venta bajo receta, que van a estar dispensados en farmacias indicados por un médico, pero ENADMAT tiene 30 días a partir del día de ayer que se publicó para desarrollar las disposiciones que sean necesarias para una correcta implementación de esta resolución. Es algo que todavía genera incertidumbre, pero va a ser parte de las reglas de juego futuras. Así que estoy a disposición, les agradezco mucho el haberme escuchado, el haberse conectado, con lo difícil que es utilizar este espacio de tiempo hoy a la tarde, así que bueno, voy a dejar de compartir, vuelvo a agradecerle y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Interesantísimo. Tenemos unas cuantas preguntas que le vamos a hacer. Una de ellas decía si puede generar dependencia o adicción este medicamento. Perfecto, eso es una excelente pregunta, porque cuando uno habla, sobre todo por el estereotipo que tiene el cannabis en general, uno pensaría que los fitocannabinoides podrían llegar a tener alguna acción desde el punto de vista de la dependencia física o psíquica. Está claramente documentado de que el CBD, al no tener efecto psicoactivo, no genera ni abuso, no es una sustancia de abuso y dependencia, y de hecho ya salió hace tiempo del listado 4 de estupefacientes por la Comisión Internacional de Estupefacientes, así que es un medicamento, es un ingrediente farmacéutico activo muy seguro de ese lugar. ¿Y acostumbramiento? ¿Qué es eso que dicen que a partir del tercer mes tienen que aumentar la cantidad de gotas? Es complicado porque si es gotas, yo le diría que ya no es con nuestro medicamento, no sería con nuestro medicamento. Nuestro medicamento tiene una cuestión, y el medicamento en general, en Estados Unidos y en Europa también, tiene una cuestión que está relacionada a la titulación, es encontrar la dosis justa para ese paciente. Yo creo que hay que diferenciar una cuestión de acostumbramiento, decir, bueno, yo necesito más dosis para cumplir el mismo efecto, que no está reconocido para esta especialidad medicinal. Lo que sí está reconocida es que yo arranco con 5 miligramos kilo peso por día, no controlo la crisis, tengo que subir a 10, puedo subir a 20 y hasta hay registros de 30 miligramos por kilo de peso, que son dos cosas completamente diferentes.
En este caso sí, hay que buscar la dosis que mejor controle las crisis a esos pacientes, pero no se consigue un acostumbramiento. En ese caso sería un paciente que controló la crisis con una dosis de 10 miligramos y que a los 3 meses aumenten las crisis y que tenga que aumentar. No es algo que esté documentado para el CBD en general. ¿La baja del apetito iría disminuyendo con el tiempo o se mantiene? Bien, excelente. La disminución en realidad la somnolencia, la disminución del apetito y los efectos gastrointestinales, diarrea y vómitos suelen tener tolerancia con el uso en el tiempo. Eso es en general. Después, como siempre, en la viña del Señor hay pacientes que ese efecto no sucede y a veces tienen que suspender el medicamento y utilizar otra herramienta. Pero en general, ese efecto tiene tolerancia. Esta pregunta, ¿bajo qué condiciones se compra droguería y se vende en mostrador? Y después otra que dice la venta es exclusiva con receta, ya se encuentra disponible en farmacias y se puede utilizar para otras indicaciones. Todas estas forman parte de una respuesta. ¿Qué tipo de receta? ¿Con qué diagnóstico? Si se consigue Bien. en farmacias, ¿cómo eso nos puede aclarar, por favor? Sí, claro. Esta especialidad medicinal se aprobó en condición de venta bajo receta archivada, en la misma receta que uno utiliza para un lista 4, para un alprazolam, para un clonazepam, hasta para un antibiótico, que los antibióticos o los antiinfectivos también necesitan receta archivada. Es esa misma condición. La farmacia no tiene que tener un vale especial, no tiene que tener ningún formulario especial, es un medicamento de venta bajo receta archivada como cualquier otro. Y el tema de las indicaciones es un tema complejo, y le cuento por qué. Nosotros estamos frente a una ley del uso con fines medicinales del cannabis, que es una ley que se promulgó en el año 2017, en la gestión anterior, que después tuvo decretos que la reglamentaron, y el último decreto reglamentario es de 2020. Por ese decreto reglamentario, cualquier médico que tenga matrícula habilitante en la Argentina podría indicar cannabidiol, puede ser el nuestro, puede ser otro cannabis, y hasta importar un cannabis para el uso en alguna patología que él considere que el cannabis lo podría ayudar. Por lo cual, nosotros tenemos un prospecto que tiene indicaciones específicas como la que le mostré, pero por otro lado hay una ley nacional con un decreto reglamentario que dice que si un médico tiene matrícula habilitante y considera que un cannabis o un derivado del cannabis podría ayudar a mitigar una dolencia, lo podría indicar. ¿Y la ley provincial? Bueno, en la ley provincial, la verdad que no sé, en este caso en Córdoba, qué es lo que sucede con respecto a esto. Hay provincias que han avanzado mucho, el caso de Jujuy, el caso de Santa Fe, el caso de San Juan. Yo creo que estamos también haciendo camino al andar. Me da la impresión de que estamos, o sea, Claro. hace 5 años atrás, esto que estamos haciendo ahora era impensado. Nosotros tenemos este proyecto, Georgina, hace muchos años, y recién cuando FDA aprobó Epidiolex es como que sentó la base para decir, bueno, vamos por este lado, como especialidad medicinal. Pero hasta ese momento era muy difícil el tema de cómo avanzar desde la industria farmacéutica con una especialidad medicinal con algún derivado del cannabis. Y hoy ya tenemos una disposición de cosméticos, apareció esto en el boletín oficial el día de ayer, que realmente nos sorprendió, se aprobaron ya 2 especialidades medicinales con CBD, la verdad que venimos bastante bien. Por eso hacía referencia a la ley provincial, porque en una primera instancia era para todas cuestiones relacionadas con lo neurológico y se está evaluando para habilitar porque hay varias preguntas relacionadas con dolores. Están preguntando, por ejemplo, dosis indicadas de cannabis como analgésico. ¿Qué otras indicaciones que no sean síndromes epilépticos? Bueno, eso también está, como dijo recién el doctor, está en camino todo el proceso y de a poco se van a ir habilitando para esos diagnósticos, pero por ahora serían diagnósticos relacionados con la epilepsia o enfermedades neurodegenerativas, con todo lo neurológico. Que si se utilizara el cannabis como analgésico, ¿hay alguna dosis indicada? Sí, miren, yo creo que
Córdoba está haciendo esa transición que hizo Nación hace un par de años. O sea, la primera reglamentación a la ley era solamente médicos en especialistas en epilepsia, solamente para epilepsia refractaria. Hoy la ley nacional dice, cualquier médico con matrícula habilitante para cualquier condición que crea o que considere que este medicamento podría serle efectivo. Esa transición yo creo que también se va a dar a nivel provincial. Hoy, ¿qué dice la investigación clínica? De cuál es la dosis que mayormente hay cierto acuerdo, o en los estudios clínicos que fueron probados para el dolor, sobre todo para el dolor oncológico, para el dolor crónico, por ejemplo, en fibromialgia, está alrededor entre los 100 y los 300 miligramos por día. Eso es lo que dice la investigación. Y para otras condiciones, hay mucha investigación en trastornos del espectro autista, en trastornos generalizados del desarrollo. Hay también mucha investigación sobre insomnio, depresión y trastornos de la ansiedad. Y después empieza a haber un desarrollo importante en Parkinson, tanto en síntomas motores como en no motores. Y de hecho, comentarles muy breve, que nosotros estamos llevando adelante, en breve, un estudio clínico en la provincia de Mendoza, en pacientes con enfermedad de Parkinson, en el Hospital Español. Esto está ahora en fase regulatoria, de aprobación, comité de ética, pero seguramente en breve comenzaremos con ese ensayo clínico. Acá había una pregunta relacionada con la sucralosa, pero ya lo aclaró el doctor hace un rato, fue muy claro con respecto a eso. Hay una farmacéutica que pregunta hasta qué porcentaje de THC es permitido en los aceites y después, ¿qué opina de los permisos que emite el ReproCam para el autocultivo? Acá en la provincia de Córdoba eso lo regula el Ministerio de Salud a través de Dirección de Jurisdicción de Farmacia. ¿Qué opina usted, doctor, de los permisos para el autocultivo? En primer lugar, nosotros somos muy respetuosos de la gente que hizo este camino, porque no desconocemos que llegamos a esta instancia porque hubo un montón de personas que se agruparon en ONGs, como por ejemplo Mamá Cultiva, que empujaron mucho para que hoy tengamos un marco legal, que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero creo que ellos tuvieron mucho que ver. Yo soy muy respetuoso de esto, de la gente que tuvo que buscar en la autodidaxia alguna manera de hacerse de una sustancia que estaba prohibida. Hoy creo que agregamos valor porque tenemos adelante un medicamento con todas las bondades y los beneficios que tiene ser una especialidad medicinal, y también con una situación muy, yo creo que poderosa desde el punto de vista del acceso y de la continuidad del cuidado. Entonces, somos respetuosos, pero nos parece que hoy estamos en otra instancia totalmente distinta hace 5 años. Claro, acá por ejemplo también preguntan qué dosis se utilizan en casos de autismo. Con una preparación farmacéutica elaborada en laboratorio, con condiciones establecidas y control de calidad, ahí sí es lo que usted dijo varias veces, hizo mención a esto, ahí sí podemos hacer un tratamiento con dosis y darlo adecuado para ese paciente sabiendo qué es lo que contiene eso. ¿Cómo se usa en el autismo? Mire, en el autismo los estudios clínicos muestran una gran elasticidad en las dosis del CBD, que van desde 25 o 50 miligramos hasta casi 300 miligramos día, dependiendo del paciente. ¿Cuál es el beneficio que se ha visto mayormente en los estudios que hemos revisado? Tiene que ver con la socialización del paciente. Es decir, el paciente se conecta mejor, la persona se conecta mejor con su entorno, se conecta mejor con su familia, con los afectos, con el grupo de pertenencia en el colegio, y eso es lo que más hemos visto, que es realmente para los papás que tienen alguna situación de tanto dolor, es increíble, increíble, sobre todo porque las percepciones vienen mucho desde el lugar de pertenencia, los padres, la persona del club, en el colegio, el maestro auxiliar, muestra que se conecta de otra manera. Esto es lo que se ha visto en los trabajos, y después en el uso del mundo real, porque indicaciones off-label, fuera de prospecto, existen en esta indicación. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué laboratorios analizan los aceites? Pueden llevarlo al CEPROCOR y si no también en la Universidad Nacional de Córdoba, esos aceites artesanales.
Las flores, dicen, no están autorizadas para las farmacias aún. ¿Para los laboratorios tienen restricciones? ¿Quién es el proveedor para ustedes Sí, de la materia prima? está muy bien. Nuestro proveedor es un proveedor que no es de la Argentina. Nos encantaría tener proveedores en la Argentina, pero hoy en nuestro país no hay un laboratorio o una institución o un organismo que logre darnos un ingrediente farmacéutico activo con la calidad que necesitamos. Nuestro proveedor es un proveedor internacional del norte de este continente que tiene productos autorizados en Europa y también en Estados Unidos, y que bueno, viene haciéndose un camino hace largo tiempo en esto. Pero nos encantaría que nuestro proveedor sea local, y de hecho les cuento que tuvimos reuniones con varios emprendimientos de las provincias, y yo creo que es una gran apuesta a futuro. Hoy no están en condiciones de proveer un IFA con la calidad que yo les mostraba recién en la presentación. Acá son dos cuestiones de salud diferentes, pero ¿sirve para la artrosis o la artritis y para dolores relacionados con eso? ¿Y sirve para la ansiedad? Mire, nosotros cuando analizamos todos los estudios clínicos que se están haciendo, que se hicieron y que hoy están en las bibliotecas del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, hay varios trabajos, tanto en enfermedad degenerativa articular, la artrosis, como enfermedades inflamatorias articulares en el caso de la artritis. Por lo cual hay evidencia de uso de CBD aislado solo para el tratamiento del dolor crónico en esas condiciones. La dosis habitualmente está en el orden de los 100 y 200 miligramos por día de CBD. Y con respecto a la ansiedad, yo creo que es una de los posibles usos que seguramente van a tener aprobaciones en el corto plazo, porque hay estudios pivotales ya bien avanzados en trastornos de ansiedad, en depresión y en insomnio también. Esta pregunta es muy interesante porque ¿cuáles son las interacciones que tiene el cannabidiol con otros medicamentos o alimentos? Bien, con alimentos no se conocen interacciones que sean clínicamente significativas. Hay interacciones con medicamentos antiepilépticos que están bien descritas. Una es con el clobazam. En general el cannabidiol se suele utilizar con clobazam en pediatría, sobre todo para estas enfermedades que hemos mencionado, en el cual hay cierta potenciación, por lo cual hay que ir ajustando la dosis de los dos medicamentos. Y después con otros como la carbamazepina y el ácido valproico, que también tiene interacciones desde el punto de vista de la farmacocinética, y eso justamente es en los pacientes que tienen trastornos epileptiformes y epilepsias resistentes. Acá alguien pregunta el precio del Cambis, ¿lo puedo decir? Sí, claro. 30 mililitros, 9.951,10 y 100 mililitros, 27.315,61. Inclusive es mucho más accesible que hacer todo el trámite y la importación de lo que se venía haciendo antes de que se apruebe, más allá de la otra marca que es bastante más cara que hay también. ¿Tiempo aproximado de uso? Pregunta. El tiempo de uso para la indicación que está aprobada es largo tiempo, porque justamente estos síndromes epilépticos son síndromes que no tienen cura, lo único que tienen es descontrol, por lo cual se utilizan a largo plazo. Hoy sabemos por la investigación que se hizo en fase 4 que tiene una viabilidad en el uso crónico enorme, que en vez de disminuir el efecto terapéutico podría llegar a aumentar, pero bueno, lo que conocemos son 2017, 2016 hasta ahora, que es cuando se empezó a utilizar por primera vez en fases de investigación. O sea, hoy tenemos 6 años de uso. No tenemos más, pero porque una cuestión del medicamento, ¿no? Sí. Y varios preguntaron si hay obras sociales que lo cubren. Bien, sí. La ley de epilepsia dice que los medicamentos para la epilepsia tienen que tener una cobertura del 100%, por lo cual cuando hay un paciente que tiene epilepsia, en general el sistema de salud lo tiene que financiar en casi a su totalidad. ¿Qué sucede con el resto de las indicaciones o de los usos
relacionado a la ley y este decreto reglamentario. El decreto reglamentario dice dos cosas. Dice que cuando el paciente no tiene cobertura, el ministerio lo tiene que financiar a través del hospital público. Y cuando el paciente tiene cobertura de la seguridad social, obras sociales y empresas de medicina prepaga, ellos tienen que encargarse de financiar, pero no dice el porcentaje. No aclara si es total, si es un porcentaje, como habitualmente se utiliza en el descuento de los medicamentos cuando uno va a la farmacia. Ahí no queda claro el decreto reglamentario, pero dice quién se tiene que encargar de financiar esto. ¿Hay interacción con la rufinamida? La verdad que no hay una interacción significativa con rufinamida, pero tampoco porque no hay demasiadas pruebas, ya que el uso concomitante de rufinamida con CBD es muy poco frecuente. Por ahí hay un caso especial, puntual, que habría que ir siguiendo de cerca ese caso, pero desde el punto de vista del uso habitual, no se combina en general rufinamida con CBD, o no es de común combinación. Sí. ¿El efecto es inmediato o tiene un tiempo para iniciar? El efecto se ve rápido, se ve dentro de la primera semana, en epilepsia. Cuando no se ve en la primera semana, lo que hacemos habitualmente es aumentar la dosis, porque lo más probable es que sea una dosis baja para ese trastorno. Entonces, si uno arrancó con 5 miligramos y uno ve una disminución significativa de las crisis, a la próxima semana aumente a 10 y si pasa lo mismo, aumenta a 20. Si ya con 20 miligramos kilo día no hay un efecto significativo en la disminución de la crisis, es probable que el paciente responda poco. Se puede intentar 30, de hecho se usa, pero ya uno ya olfatea que el medicamento no va a ser tan efectivo si ese es el caso, ¿no? De que no hay una disminución con 20 miligramos kilo. Buenísimo. Muchísimas gracias, realmente interesantísimo. Era algo que estaban esperando los farmacéuticos de la provincia de Córdoba ansiosamente, así que están respondidas las preguntas. Muchísimas gracias a Laboratorios ELEA por facilitarnos esta conferencia. Doctor Matías de Prati, un honor haberlo tenido con nosotros. Seguramente ya lo convocaremos en algún otro momento por si hay novedades y avances en esto que, tal como usted dijo, es cada vez más abarcativo el tema de la habilitación para los diferentes usos en el tema de salud. Bueno, y lo que salió ayer para la nueva categoría de medicamentos que también tenemos que ver cómo evoluciona. Seguro. Bueno, yo en realidad agradecerte, Georgina, agradecer a Isabel y a Patricia por la generosidad para dejarnos participar en este encuentro y por supuesto agradecerle a todos los que están del otro lado el haberse conectado, el haber escuchado y con respeto, así que la verdad es un placer para mí, para nosotros como organización y estamos a disposición. Muchísimas gracias a todos los asistentes, como siempre, a este ciclo de conferencias 2022 del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Los esperamos el próximo 19 para hablar sobre vacunación. Muchas gracias. Siguen las felicitaciones en el chat. Muchísimas gracias, doctor Matías de Prati. Y gracias a todos ustedes. Que tengan buenas tardes. Muy amable. Gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau.